Hubo un día en que el mundo entero miró hacia el cielo y vio caer las torres. Hubo un día en que miles de almas partieron en segundos y millones de corazones se quebraron para siempre. Hubo un día en que la humanidad entera preguntó: ¿dónde estás, Dios? Y ese día fue el 11 de septiembre de 2001. Pero hoy, más de 2 décadas después, quiero mostrarte algo que pocos comprenden. Ese día no fue solamente una tragedia, fue un llamado, un grito del cielo que nos recordó nuestra fragilidad, nuestra mortalidad y nuestra necesidad desesperada de fe en sí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite que caigan las torres y se derrumben los sueños? Este mensaje es para ti. Y si te está tocando el corazón, ahora mismo, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal, porque vamos a caminar juntos por uno de los momentos más oscuros de la historia moderna. Para encontrar la luz eterna de Cristo, comencemos. Era una mañana de martes. Un día común. Las personas despertaron, besaron a sus familias, tomaron café, se dirigieron al trabajo. Nadie imaginaba que sería la última vez. Nadie pensó que el cielo azul de Nueva York se convertiría en una nube de ceniza y terror. En cuestión de minutos, casi 3,000 personas perdieron la vida. Padres, madres, hijos, hermanos, gente con sueños, con planes, con futuro. Y los que sobrevivimos, los que vimos aquellas imágenes por televisión, quedamos marcados para siempre. Porque ese día no solo cayeron edificios, cayó nuestra ilusión de control, cayó nuestra falsa sensación de seguridad, cayó la mentira de que el hombre puede construir su propio cielo sin Dios. Desde entonces, el mundo vive con miedo, miedo al terrorismo, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte. Vivimos mirando el cielo con desconfianza, preguntándonos si en cualquier momento todo puede desmoronarse. Y esa ansiedad, ese pavor constante, se ha instalado en el corazón de millones. ¿Te sientes así? ¿Vives con esa preocupación silenciosa de que todo puede acabar en un instante? Pero esta sensación de fragilidad no es nueva. Hace más de 3,000 años, un hombre llamado Job vivió su propio 1 el 1 de septiembre. Job la 1:18-19 registra el momento más terrible de su vida. Llegó otro mensajero y dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano Mayo R. Cuando de repente, un fuerte viento del desierto azotó la casa por las 4 esquinas. La casa se derrumbó sobre los jóvenes y todos murieron. En un solo día, Job lo perdió todo. Sus 10 hijos muertos bajo los escombros de una casa colapsada, su riqueza arrasada y más adelante, su propia salud destruida. Fue algo inesperado, violento, devastador. Job no hizo nada para merecerlo. Sus hijos eran inocentes. Las víctimas de las Torres Gemelas también lo eran. Y sin embargo, la tragedia llegó sin previo aviso. ¿Y qué hizo Job en medio de ese dolor insoportable? Job la 1:20-21 nos cuentan: Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo desnudo: salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Esa fue su respuesta. No maldijo, no se alejó de Dios. Adoró, porque Job entendía algo profundo, que nuestra vida no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios, y esa verdad es lo que el mundo moderno olvidó, hasta que las torres cayeron. ¿Y qué pasa cuando vivimos sin esa confianza? ¿Qué sucede cuando construimos nuestra vida sobre torres de acero y concreto, sobre éxito, dinero, poder, pero sin fundamento espiritual? Lo mismo que pasó
el 1 de septiembre. Todos se derrumban. El libro de Proverbios 14 y 12 nos advierte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Pensamos que podemos controlar nuestra vida, que podemos asegurar nuestro futuro con seguros, planes, inversiones, y todo eso está bien. Pero si no está fundamentado en Dios, es arena movediza en Jesús. Lo dijo claramente en Mateo, las 7:26-27 han, pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Las torres eran un símbolo de poder humano, tocaban el cielo, pero cayeron, y con ellas cayó la ilusión de que podemos vivir sin Dios, porque cuando vivimos solo para lo temporal, cuando ponemos nuestra esperanza en lo visible, estamos construyendo sobre arena, y tarde o temprano, todo cae. Pero aquí está el misterio más hermoso de todo esto. Aun cuando el hombre perdió el cielo material, encontró el cielo espiritual. Cuando cayeron las torres de acero, muchos levantaron los ojos al cielo eterno. Cuando todo se derrumbó, miles se arrodillaron y clamaron a Dios: ayúdanos. En los días posteriores al 1 de septiembre, las iglesias se llenaron como nunca antes. La gente buscaba respuestas, consuelo, esperanza. Y allí, en medio del dolor, descubrieron algo en que Dios no había estado ausente, que Él estaba en cada bombero que subió las escaleras mientras todos bajaban, que estaba en cada mano que sostuvo a un herido, que estaba en cada oración que se elevó entre las cenizas. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1:3-4: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. El 1 de septiembre, nos enseñó que la verdadera torre, la que nunca cae, es la fe, que el verdadero cielo no está hecho de vidrio y metal, sino de amor, esperanza y eternidad. Aun cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, cuando perdemos lo que más amamos, cuando el cielo parece estar vacío y Dios parece estar en silencio, ¿a dónde acudimos? La respuesta está en la palabra de Dios, que es nuestra roca firme en medio de la tormenta. El Salmo 46:1-3 nos dice: en Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. ¿Te das cuenta? El salmista está hablando exactamente de lo que vivimos el 1 de septiembre. Está hablando de cuando todo se derrumba, cuando la tierra tiembla, cuando las torres caen. Y aún así, dice: no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio en Jesús mismo. Nos prometió en Juan, las 4:33 de la tarde: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Él no nos prometió una vida sin dolor. No nos prometió que nunca caeríamos. Nos prometió algo mejor, en que Él estaría con nosotros en la caída, y que al final la victoria es suya. Y nuestra... Déjame llevarte a otra historia bíblica que refleja perfectamente lo que sucedió después del 1 de septiembre. Es la historia de Nehemías, un hombre que vivió hace 2500 años y que enfrentó su propia tragedia nacional. Nehemías estaba sirviendo al rey de Persia cuando recibió noticias devastadoras desde su tierra natal. Las murallas de Jerusalén, la ciudad santa, habían sido destruidas.
Los muros que protegían al pueblo de Dios estaban en ruinas. Las puertas habían sido consumidas por el fuego. El pueblo vivía en vergüenza y peligro constante. Cuando Nehemías escuchó esto, su reacción fue profundamente humana. Nehemías 1:4 registra: cuando escuché estas palabras, me senté a llorar. Hice duelo durante varios días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nota que no negó su dolor, no fingió fortaleza. Ayunó. Se quebrantó ante Dios, exactamente como millones hicieron después del 1 de septiembre. Pero después de orar, Nehemías hizo algo extraordinario. Se levantó con un propósito. Se presentó ante el rey y pidió permiso para ir a reconstruir. Y con la ayuda de Dios, en solo 52 días, las murallas fueron levantadas de nuevo, no porque Nehemías fuera un superhéroe, sino porque sirvió a un Dios que especializa en tomar ruinas y convertirlas en monumentos de esperanza. Un Dios que nunca desperdicia nuestras lágrimas, sino que las usa como cimiento para algo nuevo y más fuerte. En la historia de Nehemías nos enseña algo profundo. Aunque después de la destrucción viene la reconstrucción, que después de las lágrimas viene el propósito, que Dios permite que las torres caigan, que los muros se derrumben, no para destruirnos, sino para mostrarnos que Él es el único fundamento que nunca falla. Fíjate en algo importante. Nehemías no reconstruyó las murallas con su propia fuerza. Nehemías 4:6 dice: reconstruimos la muralla hasta que toda ella alcanzó la mitad de su altura, porque el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero ese entusiasmo venía de Dios. Esa fuerza venía de la oración. Esa unidad venía de la fe compartida. Después del 1 de septiembre, vimos lo mismo. Vimos a una nación dividida unirse en oración. Vimos a personas de todas las razas, credos y clases sociales tomarse de las manos y clamar al cielo. Vimos que cuando todo cae, lo único que queda en pie es la fe. Y así como Nehemías reconstruyó los muros físicos de Jerusalén, Dios está llamando a reconstruir los muros espirituales de nuestra vida. El muro de la esperanza, el muro de la confianza, el muro de la fe inquebrantable en su amor. Ahora te pregunto algo personal. ¿Qué torres han caído en tu vida? ¿Qué muros están destruidos en tu corazón? Tal vez no viviste el 1 de septiembre directamente, pero todos hemos tenido nuestro propio 1 de septiembre personal. Ese día en que perdiste a un ser querido, ese día en que se rompió tu matrimonio, ese día en que te diagnosticaron una enfermedad, ese día en que todo lo que habías construido se derrumbó. En la Biblia nos da una instrucción clara. En Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. No dice confía solo cuando todo va bien. Dice confía de todo corazón, especialmente cuando no entiendes. La aplicación práctica es esta. Deja de intentar reconstruir tu vida con tus propias fuerzas. Deja de buscar seguridad en torres que pueden caer. En su lugar, construye tu vida sobre la roca, que es Cristo. Filipenses 4:6-7 nos enseña: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora quiero que hagamos una pausa juntos. Respira profundo y permite que estas preguntas lleguen a lo más profundo de tu corazón. ¿En qué has puesto realmente tu seguridad? No en lo que dices creer, sino en lo que tus decisiones diarias revelan. ¿Está tu paz atada a tu cuenta bancaria? ¿Tu identidad depende de tu trabajo? ¿Tu esperanza se sostiene
¿Solo en tus relaciones humanas? Porque si mañana todo eso desapareciera, ¿seguirías en pie o te derrumbarías con ello? Jesús preguntó, en Mateo las 4:26 de la tarde, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Las torres representaban el mundo entero, para muchos en éxito, poder, seguridad. Pero cuando cayeron, ¿qué quedó? Solo lo eterno permaneció. Ante segunda pregunta. ¿Has permitido que alguna tragedia, alguna pérdida, algún dolor levante un muro entre tú y Dios? ¿O has decidido, como Job y como Nehemías, que aunque no entiendas el por qué, vas a confiar en el quién? Proverbios las 6:10 de la tarde promete: «An torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y está a salvo». Las torres humanas caen, pero hay una torre que nunca cae. Y esa torre tiene un nombre: An-Jehová, An-Yahweh, el gran Yo Soy en Te. Invito a que en los comentarios compartas tu respuesta. ¿En qué torre estás confiando hoy? Tu testimonio puede ser el recordatorio que alguien necesita para correr a la torre verdadera. Somos una familia de fe, caminando juntos hacia la eternidad. Después del 1 de septiembre. Muchas personas quedaron traumatizadas, desarrollaron ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, y es completamente comprensible. Pero hubo algo que marcó una diferencia radical en la recuperación de Miles. La fe, a la ciencia misma, ha comprobado lo que la Biblia siempre ha dicho: a la fe fortalece la mente. Romanos 12:2 nos instruye: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, cuando llenamos nuestros pensamientos con sus promesas, en lugar de con nuestros temores, algo cambia. 2 Timoteo 1:7 declara: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe no es negación de la realidad, es la decisión consciente de ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Cuando enfrentas pensamientos de miedo, cuando el trauma quiere dominarte, cuando la ansiedad golpea tu puerta, la fe te da las herramientas para decir: no, mi mente pertenece a Cristo. Mis pensamientos están bajo su control y Él me ha prometido paz. Una de las imágenes más poderosas después del 1 de septiembre fue ver a miles de personas arrodilladas en las calles de Nueva York, orando, bomberos cubiertos de ceniza, con las manos levantadas al cielo, familias enteras reunidas en parques, clamando por sus seres queridos. La oración se convirtió en el lenguaje universal del dolor y de la esperanza. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:16: oren sin cesar. No dice oren solo cuando todo va bien, o oren solo los domingos en la iglesia. Dice sin cesar, porque la oración no es un ritual religioso, es la respiración del alma. Es nuestra conexión constante con el Padre que nos ama. Aun cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, golpeados y sangrando, ¿qué hicieron? Hechos las 4:25 de la tarde nos cuenta: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Tu oración tiene poder, no porque tú seas poderoso, sino porque sirves a un Dios todopoderoso que escucha cada palabra, cada gemido, cada lágrima en medio de la oscuridad. Dios nos ha dejado promesas como lámparas que iluminan nuestro camino. Promesas que no son meras palabras bonitas, sino compromisos eternos del Creador del universo hacia sus hijos. Isaías 4, la 1 y 10, nos asegura: no temas, porque yo
estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no dice tal vez te ayude, o si tienes suerte, estaré allí. Dice yo estoy contigo, presente, ahora, siempre. El Salmo 3, las 4 y 18 declara: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si hoy tu corazón está roto, si tu espíritu está aplastado por el peso del dolor, escucha esto. Dios no está lejos, está más cerca que nunca. Él se especializa en corazones rotos y mi promesa favorita, la que me ha sostenido en mis momentos más oscuros, está en Jeremías 2, las 9 y 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes para ti, y esos planes no terminan con la tragedia. Apenas comienzan en la fe. No es solo lo que creemos, es también cómo vivimos. Después de una tragedia como el 1 de septiembre, es fácil caer en la desesperanza, en la amargura, en el enojo, pero Dios nos llama a vivir de manera diferente. Nos llama a hábitos diarios que honran su nombre y fortalecen nuestra alma. Primero, a la lectura diaria de la palabra. Josué 1:8 dicen: recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Empieza tu día con la Biblia, aunque sean solo 5 minutos. Deja que Dios hable a tu corazón antes que el mundo hable a tu mente. Segundan, la gratitud intencional. Primera de Tesalonicenses, las 5 y 18, nos enseñan den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. Incluso en el dolor podemos encontrar razones para agradecer, porque todavía respiramos, porque Dios sigue siendo bueno, porque la historia no termina aquí en tercero. El servicio a otros. Gálatas las 5 y 13 dice: más bien, sírvanse unos a otros con amor. En el dolor es fácil encerrarnos, pero cuando servimos, cuando ayudamos, cuando consolamos a otros, descubrimos que Dios nos consuela también. En cuarto, la adoración constante. Salmo 34, Anuna declara: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. No solo cuando todo va bien, en todo tiempo. La adoración no cambia nuestras circunstancias, pero cambia nuestro corazón. Frente a ellas, estos 4 pilares construyen una vida que permanece en pie cuando las tormentas llegan. Déjame contarte sobre el hombre de la cruz de acero. Después del 1 de septiembre, entre los escombros humeantes de las Torres Gemelas, un trabajador de rescate encontró algo extraordinario: 2 vigas de acero que habían caído formando una cruz perfecta. Esa cruz, de 6 metros de altura, fue levantada en la zona Ceroni. Se convirtió en un símbolo de esperanza para miles. Bomberos se arrodillaban frente a ella antes de entrar a buscar sobrevivientes. Familias dejaban flores a sus pies. Sacerdotes celebraban misas en su presencia. Esa cruz no eliminó el dolor, pero recordó a todos algo fundamental: que incluso en medio de las ruinas más terribles, Dios está presente. ¿Ves la metáfora? Las torres cayeron, pero la cruz quedó en pie. El poder humano se derrumbó, pero el poder de Dios permaneció. Y esa es la misma verdad que se aplica a tu vida hoy. Pueden caer tus planes, tus sueños, tus torres, pero si la cruz de Cristo está en el centro de tu vida, tú permanecerás en pie. Como dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús,
el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. La cruz no fue el final, fue el camino hacia la resurrección. Y lo mismo es cierto para ti. Imagina por un momento que estás en el piso 90 de una de las torres. Son las 8:46 de la mañana. Acabas de llegar a tu oficina. Enciendes tu computadora, tomas un sorbo de café y de repente, un estruendo ensordecedor. El edificio se sacude violentamente. Humo negro, gritos en caos. Las luces se apagan, el calor se vuelve insoportable. Y entonces te das cuenta, no hay salida más. Vivieron ese momento. Y en esos minutos finales, muchos hicieron lo mismo. Llamaron a sus seres queridos. Dijeron, te amo, por última vez. Algunos oraron, otros simplemente lloraron. Porque en ese instante, todo lo que parecía importante, el dinero, el trabajo, el estatus se evaporó. Solo quedó lo esencial en el amor, la familia, Dios. Este es el conflicto más profundo de la humanidad. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, hasta que descubrimos que no. Vivimos acumulando cosas, persiguiendo éxitos, construyendo imperios de papel. Y un día, en un instante, todo puede acabar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que realmente importó? ¿Para qué viví? Esta no es la primera vez en la historia que la humanidad enfrenta una prueba así. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos a 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos enfrentaron su propio el 1 de septiembre. Fueron arrojados a un horno de fuego ardiente por negarse a adorar a los ídolos del rey. Nabucodonosor, el rey, les dio una última oportunidad. Les dijo, inclínense ante mi estatua, o serán quemados vivos. Y ellos respondieron con palabras que deberían estar grabadas en el corazón de cada creyente. Daniel 3:17-18 registra así: se nos arroja al horno en llamas. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Captaste eso? Dijeron, Dios puede salvarnos, pero aun si no lo hace, no nos inclinaremos. Esa es fe real. No es creer que Dios te salvará de toda tragedia. Es confiar en Él incluso cuando no lo hace. Es decir, aunque me toque caminar por el fuego, aunque las torres caigan, aunque pierda todo, mi fe no se moverá. Pero no todos respondieron con fe. Después del 1 de septiembre, muchas personas tomaron un camino diferente. Se enojaron con Dios. Dijeron así, Dios existe y es bueno. ¿Por qué permitió esto? Y ese enojo, esa amargura, esa decisión de alejarse de la fe, tuvo consecuencias profundas en sus vidas. En sus vidas, las 3:12 nos advierte con claridad. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La falta de fe no es simplemente un vacío neutral, es una puerta abierta a la destrucción interna. Nos llena de resentimiento, nos roba la esperanza, nos deja a la deriva en un océano sin ancla. Cuando perdemos la fe, perdemos el propósito. Proverbios 1:12 de la tarde lo expresa así: a la esperanza frustrada aflige al corazón. Algunas personas, sin el ancla de la fe, cayeron en adicciones, buscando adormecer el dolor que no sabían procesar. Otras cayeron en depresión, porque no tenían un fundamento que les diera sentido al sufrimiento. Muchas relaciones se fracturaron porque el dolor era demasiado grande, y no había una verdad eterna que las sostuviera unidas. No te digo esto para juzgar, sino para advertir, porque fuimos creados para creer, para esperar
para confiar en algo más grande que nosotros mismos. Y cuando negamos esa necesidad fundamental, cuando intentamos navegar la vida sin Dios, nos autodestruimos lentamente. La fe no es opcional, es esencial para la salud del alma, como el oxígeno para los pulmones. Así es Dios para el espíritu. Pero aquí está el misterio hermoso del dolor. Dios no lo desperdicia. Cada lágrima tiene un propósito. Cada prueba es una escuela. Cada valle oscuro nos enseña algo que no podríamos aprender en la cima de la montaña en Santiago. 1:2-4 nos dice algo radical. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Te das cuenta? Dios usa las pruebas para perfeccionarnos, no para destruirnos, sino para refinarnos, como el oro que pasa por el fuego y sale purificado. Nosotros pasamos por el dolor y salimos más fuertes, más compasivos, más dependientes de Dios. El 1 de septiembre enseñó al mundo varias lecciones: que la vida es frágil, que el mañana no está garantizado, que necesitamos unos a otros y sobre todo, que necesitamos a Dios. En Romanos, las 8:28. Promete. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso la tragedia más terrible, Dios puede usarla para bien. Y aquí llegamos al corazón de todo este mensaje. El 1 de septiembre, no fue el día en que Dios estuvo ausente, fue el día en que más presente estuvo. Estuvo en cada acto de heroísmo, estuvo en cada abrazo entre desconocidos, estuvo en cada oración que se elevó entre las cenizas, estuvo en cada vida que se entregó para salvar a otra. Jesús dijo en Juan, las 3:13 de la tarde, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y ese día vimos ese amor en acción. 343 bomberos subieron por las escaleras, mientras todos bajaban. Policías se quedaron ayudando hasta que las torres colapsaron sobre ellos. Pasajeros en el vuelo 93 dijeron, no pasarán, y estrellaron el avión en un campo vacío para salvar vidas en Washington. Eso fue Cristo manifestado en carne humana. El insight transformador es este: Dios no promete que nunca habrá torres que caigan. Promete que Él estará en medio de las ruinas. No promete que nunca llorarás. Promete que Él recogerá cada lágrima. No promete que nunca tendrás miedo. Promete que Él será tu refugio. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Después de una tragedia, después de que las torres caen, ¿cómo volvemos a confiar? ¿Cómo renovamos nuestra fe cuando todo parece indicar que Dios no estaba allí? Esta es la pregunta que miles se hicieron después del 1 de septiembre. Y es la pregunta que tal vez tú te estás haciendo ahora. La respuesta está en recordar quién es Dios, no solo en los días brillantes, sino especialmente en los oscuros. El Salmo 42:5 nos enseña cómo hacerlo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Nota que el salmista se habla a sí mismo, se predica a sí mismo, se recuerda a sí mismo quién es Dios. A renovar la confianza no es un sentimiento que llega de repente, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir, Dios, no entiendo lo que pasó, pero sé que tú eres bueno. No veo el plan completo, pero confío en tu sabiduría. Me duele, pero sé que tú estás conmigo. Lamentaciones, las 3:22-23. Promete, el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades.
Muy grande es su fidelidad en los momentos más oscuros. Necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Estas promesas no son teorías religiosas, son verdades eternas que han sostenido a millones a lo largo de la historia. En primera promesa, Dios nunca te abandonará. Hebreos 3:5 declara, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No dice tal vez o probablemente, dice nunca y jamás. Es una doble negación que en el griego original es la forma más enfática de negar algo. Dios está diciendo, es absolutamente imposible que yo te abandone. Segunda promesa, Él convertirá tu dolor en propósito. Joel 2:25 promete, yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas, lo que el enemigo destruyó, lo que la tragedia arrebató, lo que el dolor consumió. Dios lo restaurará, no de la misma forma, pero de una forma mejor, más profunda, más eterna. En tercera promesa, Él enjugará cada lágrima. Apocalipsis 21:4 nos da esperanza eterna. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hay un día llegando donde todo el dolor de este mundo será solo un recuerdo distante. Déjame contarte la historia real de un hombre llamado Brian Clark. Él estaba en el piso 84 de la Torre Sur cuando el segundo avión impactó. La escalera estaba bloqueada por fuego y escombros. Parecía que no había salida, pero entonces escuchó una voz. Ayuda, estoy atrapado. Era Stanley Premneth, cuya oficina había sido destrozada por el ala del avión. Brian pudo haberlo ignorado, pudo haber seguido buscando su propia salvación, pero no lo hizo. Se devolvió, rompió una pared de yeso con sus propias manos, sacó a Stanley de los escombros y juntos bajaron 84 pisos hasta la seguridad. Momentos después, la torre colapsó. Brian salvó a Stanley, pero Stanley también salvó a Brian, porque al buscar ayudar a otro, Brian encontró la salida que de otro modo no habría visto. Hoy, ambos están vivos y ambos testifican que Dios estaba allí, guiándolos, sosteniéndolos. Esta historia ilustra una verdad profunda. Cuando servimos a otros, en medio de nuestro propio dolor, Dios nos ministra a nosotros. Cuando extendemos una mano para levantar a otro, es Dios quien nos levanta a nosotros. Como dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida hoy? ¿Cómo vivimos con fe consolidada en medio de un mundo que sigue siendo frágil e incierto? Primero, decide cada día poner tu confianza en Dios, no en las circunstancias. Las circunstancias cambiarán, las torres pueden caer, pero Dios permanece. Salmo 46:1 debe ser tu declaración diaria. En Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Segundo, rodéate de una comunidad de fe. No fuimos diseñados para caminar solos. Después del 1 de septiembre, las iglesias se llenaron porque la gente necesitaba comunidad, necesitaba llorar con otros, orar con otros, sanar con otros. Hebreos 10:25 nos instruye: no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Tercero, convierte tu dolor en ministerio. Usa lo que has sufrido para ayudar a otros que están sufriendo. 2 Corintios 1:4 nos llama a consolar a todos los que
sufren, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido. Tu testimonio de cómo Dios te sostuvo puede ser la luz que alguien necesita para seguir adelante. Cuarto, mantén una perspectiva eterna. Este mundo no es nuestro hogar final. Filipenses 3:20 nos recuerda, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Cierra tus ojos por un momento conmigo, respira profundo y piensa en esto. Han pasado más de 2 décadas desde aquel día terrible. Las torres ya no están. Miles de familias siguen llevando el dolor de esa pérdida. Pero algo hermoso también ha emergido de las cenizas. Han surgido matrimonios más fuertes, porque las parejas aprendieron que el tiempo juntos es precioso. Han surgido vocaciones más profundas, porque muchos decidieron dedicar sus vidas a servir a otros. Han surgido testimonios de fe inquebrantable, porque personas que estaban lejos de Dios corrieron de regreso a sus brazos. Ángel 1, el 1 de septiembre, nos enseñó que el hombre puede perder el cielo que construyó con sus manos, pero nunca puede perder el cielo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Nos enseñó que las torres más altas pueden caer, pero la cruz de Cristo permanece en pie. Nos enseñó que la vida es frágil, pero la fe es eterna. Y si hoy estás pasando por tu propio el 1 de septiembre, si tus torres han caído, si tu mundo se ha derrumbado, escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él está en medio de tus ruinas, preparando algo nuevo. Como dice Isaías 4:13-19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Después de una tragedia como el 1 de septiembre, es natural que la mente sea invadida por pensamientos oscuros. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si pierdo a alguien más? ¿Y si todo lo que amo se destruye? Estos pensamientos no son solo incómodos, son tóxicos. Pueden paralizarnos, robarnos la paz, destruir nuestro presente con miedo sobre un futuro incierto. Pero la fe tiene el poder de transformar estos pensamientos. No los niega, sino que los reemplaza con verdad. 2 Corintios 10:5 nos enseña: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto significa que cuando llega el pensamiento, Dios me ha abandonado, la fe lo captura y dice no. Hebreos 13:5 promete que nunca me dejará. Cuando llega el pensamiento no tengo esperanza, la fe lo confronta mentira. Jeremías 2:9-11 dice que Dios tiene planes de bienestar para mí. Cuando el miedo susurra, todo se va a derrumbar. La fe declara. Salmo 46 dice que Dios es mi refugio y fortaleza. La transformación mental no ocurre por accidente. Ocurre cuando intencionalmente llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. Filipenses 4:8 nos guían todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de admiración. Excelente, merece elogio. Piensen en ello. Pero la fe no solo transforma la mente, también sana el corazón. Y después del 1 de septiembre, había millones de corazones rotos que necesitaban sanidad profunda. Corazones destrozados por la pérdida, partidos por el trauma, aplastados por la culpa del sobreviviente, heridos por preguntas sin respuesta. A la medicina puede ayudar con el cuerpo, la terapia puede ayudar con la mente, pero solo Dios puede sanar el corazón quebrantado. El Salmo 147:3 nos da esta promesa hermosa: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nota que no dice que elimina instantáneamente el dolor, pero sí promete vendarlo con ternura, cuidarlo con paciencia, sanarlo gradualmente con su amor. En la sanidad del corazón comienza con algo difícil, pero liberador: el perdón. Muchos después del 1 de septiembre, tuvieron que enfrentar
decisiones imposibles de perdón. Perdonar a quienes causaron el daño. Perdonar las circunstancias que cambiaron sus vidas para siempre. Perdonarse a sí mismos por haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Incluso, algunos tuvieron que procesar su enojo con Dios por no haber intervenido como esperaban. Y aquí está la verdad liberadora. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. No significa justificar el mal o negar el dolor. El perdón es la decisión de soltar el veneno de la amargura que te está matando por dentro. Es elegir la sanidad sobre la venganza. La paz sobre la justicia humana. Jesús enseñó en Marcos las 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. El perdón no libera necesariamente al ofensor, te libera a ti. Te permite sanar. En una de las transformaciones más radicales registradas en la Biblia es la del apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo. Se llamaba Saulo y era un perseguidor violento de los cristianos. Hechos 8:3 dicen: Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Este hombre aprobó el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Tenía las manos manchadas de sangre. Su corazón estaba lleno de odio. Pero un día, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Una luz del cielo lo derribó. Y Jesús le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, todo cambió. El perseguidor se convirtió en predicador. El asesino se convirtió en apóstol. El hombre lleno de odio se convirtió en el autor de 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Pablo mismo testificó en 2 Corintios, las 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Si Dios pudo transformar a Saulo en Pablo, puede transformar tu dolor en propósito. Puede tomar tus heridas y convertirlas en testimonio. Puede usar tu historia más oscura para traer luz a otros. Entonces, ¿qué hemos aprendido sobre la transformación espiritual? Que no es un evento instantáneo, sino un proceso continuo, que comienza en la mente, se profundiza en el corazón y finalmente se manifiesta en nuestras acciones y nuestra vida entera. A la transformación espiritual después de una tragedia sigue un patrón. Primero viene el dolor, luego la pregunta, ¿por qué? Después, la decisión de confiar o alejarse, y finalmente, para quienes eligen confiar, viene la renovación. Es como la mariposa que debe luchar para salir del capullo. Esa lucha no es crueldad, es lo que fortalece sus alas para volar. Romanos 2:2 resume este proceso. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La transformación requiere que dejemos de pensar como el mundo piensa y comencemos a pensar como Dios piensa en el mundo. Dice en sí: algo malo te pasó. Dios no te ama. Dios dice: precisamente porque te amo, usaré esto para moldearte. El mundo dice: en el dolor es el fin. Dios dice: el dolor es el comienzo de algo nuevo. El mundo pregunta: ¿por qué a mí? Dios responde: ¿por qué no? Confía en mí. Ahora quiero que te hagas estas preguntas con total honestidad, en la quietud de tu corazón. No para sentirte culpable, sino para encontrar el camino hacia la libertad. Primera pregunta: ¿qué pensamientos están dominando tu mente en este momento de tu vida? ¿Son pensamientos de fe o de miedo? ¿De esperanza o de desesperación? ¿Estás tomando esos pensamientos cautivos y sometiéndolos a Cristo, como enseña 2 Corintios 10:5, o los estás dejando correr libremente, envenenando tu paz día tras día? Segunda pregunta: ¿hay heridas en tu corazón que nunca has permitido que Dios toque?
Hay un dolor tan profundo que lo has encerrado detrás de muros, esperando que si lo ignoras, desaparecerá. Hay alguien a quien necesitas perdonar, incluso si esa persona eres tú mismo. Tercera pregunta, y tal vez la más importante. ¿Crees realmente que Dios puede transformarte? ¿O has decidido secretamente que tu pasado, tu dolor, tu trauma son demasiado grandes, incluso para el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos? Porque escucha esto. Ansí Dios pudo transformar a Saulo, el perseguidor, en Pablo, el apóstol. Sí pudo tomar las cenizas del 1 de septiembre, y levantar una comunidad de fe más fuerte. Él puede tomar tu vida rota y crear algo hermoso en Efesios. Las 3:20 no es solo un versículo bonito, es una promesa que Dios te hace hoy. En Dios puede hacer muchísimo, más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. La transformación comienza cuando crees que es posible. ¿Lo crees? ¿Lo crees? La victoria no siempre se ve como esperamos. No es necesariamente la ausencia de problemas, sino la presencia de paz en medio de ellos. No es que las torres nunca caigan, sino que nuestra fe permanezca en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Después del 1 de septiembre, la verdadera victoria no fue reconstruir edificios más altos o implementar sistemas de seguridad más sofisticados. La verdadera victoria fue ver a personas que perdieron todo y aún así decidieron seguir creyendo, seguir amando, seguir viviendo con esperanza. Primera de Juan 5:4 declara algo poderoso, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. No dice que nuestra fuerza vence, o nuestra inteligencia, o nuestros recursos. Dice que nuestra fe vence. ¿Y qué es lo que vence? Al mundo, a sus temores, a sus desesperanzas, a sus mentiras. A la victoria espiritual es levantarte cada día y elegir la fe sobre el miedo. Es perdonar cuando sería más fácil odiar. Es amar cuando sería más seguro cerrarte. Es creer cuando sería más lógico dudar. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:37, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No tan más que vencedores, no apenas sobrevivientes, sino triunfadores. Después de una tragedia, somos especialmente vulnerables a las tentaciones. La tentación de caer en adicciones para adormecer el dolor. La tentación de alejarnos de Dios porque estamos enojados. La tentación de vivir con amargura y resentimiento. El enemigo sabe que cuando estamos heridos, somos blancos fáciles, pero la Biblia nos da estrategias claras para resistir. Primera de Corintios, las 10:13, promete: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Ves eso? Dios siempre provee una salida, siempre, pero tenemos que buscarla. Santiago 4:7 nos enseña el método. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Primero, sumisión a Dios. Después, resistencia al enemigo cuando llega la tentación de odiar. Somete ese sentimiento a Dios y elige amar. Cuando llega la tentación de rendirte, somete esa debilidad a Dios y pide fuerzas para continuar. Cuando llega la tentación de alejarte de la fe, somete esa duda a Dios y declara: aunque no entienda, confiaré. La perseverancia es lo que separa a quienes simplemente sobreviven de quienes verdaderamente vencen. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Lo difícil es mantenerla cuando las torres caen, cuando el dolor no cesa, cuando las respuestas no llegan.
Hebreos las 10:36 nos dice, ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. La promesa existe, pero hay un camino entre nosotros y la promesa. Y ese camino se llama perseverancia. Job es nuestro ejemplo máximo. Perdió sus hijos, su riqueza, su salud. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber pecado. Estuvo sentado entre cenizas, rascándose las llagas con un pedazo de cerámica rota. Pero Job, la 1:15 de la tarde, registra sus palabras inmortales. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es perseverancia. Esa es fe radical. Y al final, ¿qué pasó? Job 4, las 2:10 nos cuentan, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios no solo restauró a Job, lo bendijo el doble, porque la perseverancia no es en vano. Gálatas 6:9 promete, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Déjame llevarte a una de las victorias más improbables de toda la Biblia. La historia de Gedeón, en Jueces capítulos 6 y 7, Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, un ejército masivo, y Dios llamó a Gedeón para liberarlos. Gedeón reunió 32,000 hombres para pelear, pero Dios le dijo, son demasiados, y redujo el ejército a 10,000. Luego dijo, todavía son demasiados, y lo redujo a solo 300 hombres. 300 hombres contra un ejército de miles. ¿Por qué hizo esto Dios? Jueces 7:2 explican el Señor. Le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Si no, los israelitas podrían jactarse contra mí y decir que por su propia fuerza se han salvado. Dios quería que quedara claro que la victoria era suya, no de ellos. Y con solo 300 hombres, trompetas y antorchas dentro de cántaros, Gedeón derrotó al enemigo. Porque cuando Dios pelea por ti, los números no importan, las circunstancias no importan, lo que importa es su poder. El 1 de septiembre, parecía una derrota completa, pero Dios usó ese día terrible para despertar fe, para unir personas, para recordarnos nuestra dependencia de Él y esa fue la victoria real, no en ausencia de tragedia, sino en la presencia de Dios, en medio de ella. Y aquí está el insight que quiero que grabes en tu corazón. En tu victoria no depende del tamaño de tu fe, sino del tamaño de tu Dios. No necesitas fe perfecta, necesitas un Dios perfecto. No necesitas ser fuerte, necesitas conocer al fuerte. Jesús dijo en Mateo las 5:20 de la tarde. Sí, tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza. Podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Un grano de mostaza es minúsculo, pero cuando esa fe, por pequeña que sea, está puesta en el Dios Todopoderoso, puede mover montañas. Tal vez hoy sientes que tu fe es débil, que has sido golpeado tanto, que apenas puedes creer. Está bien. Dios no te pide una fe gigante, te pide una fe genuina. Una fe que, aunque sea del tamaño de una semilla, esté plantada en el suelo correcto. En la Biblia, está llena de personas que vencieron, no porque fueran extraordinarias, sino porque sirvieron a un Dios extraordinario. Moisés era tartamudo, pero dividió el mar. David era un adolescente con una hunda, pero derrotó a un gigante. María era una virgen joven, de un pueblo insignificante, pero dio a luz al Salvador del mundo. Tú
también puedes vencer, no por lo que tú eres, sino por quien está contigo. Como dice Filipenses, las 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Comenzamos recordando aquel día terrible, cuando las torres cayeron y el mundo contuvo su aliento. Vimos el dolor, la confusión, las preguntas que aún resuenan, pero también descubrimos algo más. Vimos fe emergiendo de las cenizas. Aprendimos tres verdades fundamentales. Primero, que Dios nunca estuvo ausente el 1 de septiembre. Estuvo en cada acto de valentía, en cada abrazo entre extraños, en cada oración que se elevó entre las ruinas. Estuvo en los bomberos, en los voluntarios, en las manos que rescataban y los corazones que consolaban. Segundo, que cuando construimos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, nada puede derrumbarnos completamente. Las circunstancias pueden cambiar, las torres pueden caer, pero nuestro fundamento permanece inquebrantable. Tercero, que el dolor, aunque terrible, puede ser usado por Dios para transformarnos. No lo causa, pero lo redime, lo toma y lo convierte en algo con propósito eterno. Vimos ejemplos bíblicos que reflejaron nuestra propia jornada en Job, que perseveró en medio de pérdidas incomprensibles. Nehemías, que reconstruyó sobre ruinas. Pablo, que fue radicalmente transformado. Gedeón, que venció con fuerzas insuficientes, pero con un Dios todopoderoso. Hebreos 11:1 define nuestra posición. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No vemos el plan completo de Dios, pero confiamos en el Dios del plan, y eso cambia todo. Ahora bien, todo este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicamos. Entonces, ¿cómo vivimos esto en el día a día? ¿Cómo llevamos estas verdades del sermón a la vida real? Primero, comienza cada mañana recordándole a tu alma quién es Dios antes de revisar tu teléfono. Antes de preocuparte por tu agenda, declara: este es el día que el Señor ha hecho. Me gozaré y alegraré en el Salmo 11, las 8:24. Establece tu mente en la perspectiva correcta desde el inicio del día. Segundo, cuando enfrentes situaciones difíciles, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy respondiendo con fe o con miedo? El miedo es natural, pero no tiene que dictarnos. Segunda Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tercero, practica la gratitud radical. Incluso en días difíciles, encuentra 3 cosas por las cuales agradecer. Esto reentrenará tu cerebro para ver las bendiciones en medio de las pruebas. Primera de Tesalonicenses, las 5:18, nos instruye: den gracias a Dios en toda situación. Cuarto, rodéate de personas de fe. No camines solo. Busca una iglesia, un grupo de estudio bíblico, amigos creyentes que te animen cuando tu fe flaquee. Eclesiastés, las 4:12 nos enseña: uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El 1 de septiembre, nos enseñó algo hermoso sobre la comunidad: que cuando caemos, necesitamos manos que nos levanten; que cuando lloramos, necesitamos hombros donde apoyarnos; que cuando dudamos, necesitamos voces que nos recuerden. La verdad en la iglesia no es un edificio, es un pueblo, es la familia de Dios dispersa por todo el mundo, unidos por la sangre de Cristo. Y después de tragedias como el 1 de septiembre, la comunidad de fe se vuelve esencial, no opcional. Hechos, las 2:42-47, describe a la iglesia primitiva. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y el Señor añadía a cada día al grupo los que iban siendo salvos. Juntos. Juntos. Esa es la palabra clave. No aislados, sino unidos. Aun cuando fortalecemos nuestra comunidad de fe, nos fortalecemos mutuamente. Romanos las 12 y 15 nos llama a alegrarnos con los que están alegres y llorar con los que lloran. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno es honrado, todos se alegran en sí. Te has alejado de la comunidad de fe. Hoy es el día de regresar. Si no tienes una, hoy es el día de buscarla. Porque Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad, no en soledad. Ahora quiero hablarte directamente, de corazón a corazón. Si has llegado hasta este punto del mensaje, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy. Tal vez has estado huyendo de Él, tal vez has estado enojado con Él, tal vez has dudado de su existencia o de su amor. Pero Él no ha dejado de buscarte. En el hijo pródigo de Lucas 15, se fue lejos, desperdició su herencia, cayó en la miseria. Pero cuando decidió regresar a casa, ¿sabes qué hizo el padre? Lucas las 3:20 de la tarde nos cuenta. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El padre corrió hacia él. Dios está corriendo hacia ti. No importa cuán lejos hayas caído. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos. No importa qué torres hayan caído en tu vida o qué errores hayas cometido. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Su gracia es suficiente. Su amor es incondicional. Su perdón está disponible ahora mismo en Isaías, la 1:18. Te invita a vengan. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata. Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura. Quedarán como la lana. Hoy puede ser tu nuevo comienzo. Quiero que cierres los ojos por un momento y visualices esto conmigo. Han pasado más de 2 décadas desde el 1 de septiembre, donde antes había torres caídas y escombros humeantes. Ahora hay un memorial. Hay nombres grabados en bronce. Hay árboles creciendo. Hay vida nueva emergiendo de donde hubo muerte. Eso es lo que Dios hace. Toma las ruinas y planta jardines. Toma las lágrimas y las convierte en manantiales de vida. Toma nuestro quebranto y lo usa para traer belleza. Como dice Isaías 61:3, Él nos da una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Tu historia no termina con la tragedia que viviste, no termina con las torres que cayeron en tu vida, no termina con el dolor que llevas, porque Dios está escribiendo un capítulo nuevo, y ese capítulo se llama redención, se llama restauración, se llama esperanza. El apóstol Pablo, que sufrió tanto, escribió en 2 Corintios 4 y desde 18, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Las torres cayeron, pero la fe permanece. Y mientras haya fe, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, hay futuro. Hemos caminado juntos por este mensaje, explorando el dolor, la fe, la transformación y la victoria. Pero ahora quiero invitarte a algo más íntimo, más personal. Quiero invitarte a orar conmigo. No una oración formal o religiosa, sino una conversación sincera con el Padre que te ama más de lo que puedes imaginar. Tal vez
Hace mucho tiempo que no oras, tal vez nunca has orado realmente. De corazón. Tal vez piensas que Dios no quiere escucharte después de todo lo que has hecho o dejado de hacer. Pero déjame decirte algo. El trono de la gracia siempre está abierto. Hebreos 4:16 nos asegura: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no está esperando que seas perfecto antes de acercarte. Está esperando que vengas tal como eres, cansado, herido, confundido, quebrantado. El Salmo 3, las 4:18, prometen: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si tu corazón está roto hoy, estás exactamente en el lugar donde Dios quiere encontrarte. Así que respira profundo, aquieta tu mente, abre tu corazón y oremos juntos. No tienes que repetir estas palabras en voz alta. Puedes hacerlo en tu corazón, en silencio. Dios escucha el lenguaje del alma. Padre celestial, vengo ante ti hoy, tal como soy, no con palabras perfectas, ni con una fe perfecta, sino con un corazón sincero que necesita tu presencia. Reconozco que he intentado construir mi vida con mis propias fuerzas, y como las torres del 1 de septiembre, mis propios planes se han derrumbado. He puesto mi confianza en cosas temporales que no pudieron sostenerme cuando llegó la tormenta. Reconozco que he tenido miedo al futuro, miedo a perder lo que amo, miedo al dolor. Y en ese miedo, a veces me he alejado de ti, en lugar de correr hacia ti. Reconozco que he cargado con dolor que nunca debí cargar solo. He guardado amargura, resentimiento, preguntas sin respuesta. He culpado a otros, me he culpado a mí mismo, y a veces hasta te he culpado a ti, pero hoy quiero dejar todo eso a tus pies. Mateo 11:28 dice que tú invitas a los cansados y agobiados a venir a ti, y que tú les darás descanso. Señor, estoy cansado, estoy agobiado, y vengo a ti ahora, creyendo en tu promesa. Reconozco que no tengo todas las respuestas. No entiendo por qué cayeron las torres. No entiendo por qué sufren los inocentes. Pero entiendo esto: aunque tú eres bueno, que tú eres amor, y que puedo confiar en ti, incluso cuando no entiendo. Señor Jesús, hoy te pido perdón. Perdón por las veces que he vivido como si tú no existieras. Perdón por construir torres en mi vida que competían con tu trono. Perdón por buscar seguridad en todo menos en ti. Te pido que me perdones. Y también te pido que me ayudes a perdonar. Ayúdame a perdonar a quienes me han herido. Ayúdame a perdonarme a mí mismo por mis errores y fracasos. Y Señor, si he estado enojado contigo, ayúdame a soltar ese enojo y reconocer que tus caminos son más altos que los míos. Te pido sanidad para mi corazón quebrantado. Salmo 147:3 dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Sana las heridas que nadie más puede ver. Sana los recuerdos dolorosos. Sana el trauma que me ha perseguido. Toca las partes más profundas de mi ser que nadie conoce excepto tú. Te pido paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que Filipenses 4:7 promete. No paz porque todo esté bien, sino paz en medio de lo que sea que enfrente. Paz que solo tú puedes dar. Te pido esperanza renovada. Ayúdame a creer nuevamente que mi vida tiene propósito, que mi historia no ha terminado, que tú tienes planes de bienestar y no de calamidad para mí. Planes para darme un futuro y una esperanza. Y te entrego mi vida en toda ella. Mis miedos, mis sueños, mis relaciones, mi futuro, todo lo pongo en tus manos. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía, Padre. Mientras oro, siento tu presencia. Quizá no la sienta con emociones fuertes, pero la conozco por fe. Primera de Juan 3:1 dice
Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Gracias porque soy tu hijo, tu hija. Gracias porque me amas no por lo que hago, sino por quien soy para ti. Recibo ahora tus promesas. Recibo Isaías 4, la 1 y 10, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Recibo Jeremías 2, las 9 y 11 yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Recibo Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Recibo Juan las 2 y 27 de la tarde, donde Jesús promete: a la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. Estas promesas no son solo palabras bonitas, son compromisos eternos del Dios que no puede mentir. Y hoy las reclamo sobre mi vida. Declaro que tu paz me guarda, que tu amor me sostiene, que tu plan se cumplirá en mí. Ayúdame a caminar en estas verdades cada día. Cuando venga la duda, recuérdame tus promesas. Cuando venga el miedo, recuérdame tu fidelidad, Señor. Termino esta oración con un corazón agradecido. Gracias por escucharme. Gracias por amarme. Gracias porque, aunque las torres caigan, aunque el mundo se sacuda, aunque todo cambie, tú permaneces. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres mi constante en medio del cambio. Gracias por el 11 de septiembre, no por la tragedia en sí, sino por lo que nos enseñó sobre la fragilidad de la vida y la eternidad de tu amor. Gracias por cada persona que perdió su vida ese día, y te pido que consueles a sus familias, incluso ahora. Y gracias por los que sobrevivieron y encontraron fe en medio del dolor. Gracias porque este mensaje llegó a mi vida hoy. No fue casualidad, fue tu providencia. Y ahora voy a vivir diferente. Voy a vivir con los ojos puestos en ti, no en las torres que el hombre construye. Voy a vivir agradecido por cada día, sabiendo que es un regalo de tu gracia. Voy a vivir confiando en ti, aunque no entienda todo. Te entrego este día, Señor. Te entrego mi semana, mi mes, mi año, mi vida entera. Haz tu obra en mí. Transfórmame, úsame. Y cuando llegue mi último día, que me encuentres fiel, mirando hacia el cielo eterno que nunca caerá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este viaje juntos. Comenzamos recordando un día que ninguno de nosotros olvidará. El 11 de septiembre de 2001, en el día en que las torres más altas cayeron. El día en que miles de vidas se apagaron en segundos. El día en que el mundo entero se detuvo a mirar el cielo y preguntarse: ¿dónde está Dios? Y a lo largo de este mensaje, hemos descubierto la respuesta a Dios nunca estuvo ausente. Estuvo en medio del fuego, en medio de las cenizas, en medio del dolor. Estuvo en cada bombero que subió mientras todos bajaban. Estuvo en cada oración que se elevó entre los escombros. Estuvo en cada abrazo que consoló a un corazón roto. Aprendimos que el hombre puede perder el cielo que construye con sus manos, pero nunca puede perder el cielo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Aprendimos que las torres más imponentes pueden caer, pero la cruz de Cristo permanece eternamente en pie. Aprendimos que cuando todo se derrumba, la fe es lo único que permanece inquebrantable. El 1 de septiembre nos quitó mucho, pero también nos dio algo invaluable. Nos recordó que somos frágiles, que la vida es un vapor y que necesitamos desesperadamente a Dios. Nos devolvió a lo esencial: el amor, la familia, la eternidad. Si tuviera que resumir toda la enseñanza de este mensaje en una sola verdad,
bíblica sería esta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3:5-6. Esta es la moral central a la confianza. No una confianza ciega, sino una confianza informada por la palabra de Dios, probada por la historia y confirmada por la experiencia de millones que han caminado este camino antes que nosotros. Confiar no significa entender. Job nunca entendió completamente por qué perdió todo, pero confió. Abraham no entendió cómo Dios le daría un hijo en su vejez, pero confió. María no entendió cómo concebiría siendo virgen, pero confió. ¿Y nosotros? Tampoco necesitamos entenderlo todo. Solo necesitamos confiar en aquel que sí entiende. Primera de Pedro 5:7 nos instruye en: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, toda, no solo un poco. No solo las preocupaciones pequeñas, toda ansiedad, todo miedo, todo dolor, porque Él cuida de nosotros. No como un observador distante, sino como un Padre amoroso, que está profundamente involucrado en cada detalle de nuestra vida. La moral es simple pero profunda. En un mundo donde las torres caen, confía en la roca eterna. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerte una invitación personal. Si durante este mensaje has sentido que Dios está tocando tu corazón, sí, has sentido que algo dentro de ti está despertando, si has sentido el llamado a una fe más profunda, no ignores esa voz. Jesús dijo en Juan 6:37, a todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que viene a mí, no lo rechazo. No importa de dónde vienes, qué has hecho, cuánto tiempo has estado lejos. Si vienes a Él, Él no te rechazará. Es una promesa inquebrantable. Te invito hoy a tomar la decisión más importante de tu vida, a confiar plenamente en Dios, no a medias. No solo cuando te conviene, plenamente con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, porque Él ya decidió entregarse plenamente por ti en la cruz. Romanos 10:9 nos da la fórmula de salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es así de simple, es así de poderoso. Hoy puedes comenzar una nueva vida. Hoy puedes dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de propósito y esperanza. No esperes a que todo esté perfecto. No esperes a tener todas las respuestas. Ven tal como eres. Él se encargará del resto. El 11 de septiembre de 2001, el hombre perdió el cielo, pero encontró la fe. Perdió la ilusión de control, pero encontró la certeza de que Dios está en control. Perdió la falsa seguridad de las torres de acero, pero encontró la seguridad verdadera en los brazos eternos del Padre. Y hoy, más de 2 décadas después, el mensaje sigue siendo el mismo. Las cosas que puedes tocar son temporales, pero las cosas que no puedes ver son eternas. 2 Corintios 4:18 nos recuerda: no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Tus torres pueden caer, tu mundo puede sacudirse, tus planes pueden desmoronarse, pero si tu fundamento es Cristo, tú permanecerás en pie, no porque seas fuerte, sino porque Él es inquebrantable, no porque entiendas todo, sino porque confías en aquel que sí entienden. Salmo 4, 6 y 10 nos llama a hacer una pausa. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios en medio del ruido, del caos, del dolor. Dios nos invita a estar quietos y reconocer su soberanía. Él es Dios. Él tiene el control y podemos descansar en esa verdad, aunque el 1 de septiembre no sea solo un recuerdo de tragedia, sino un recordatorio de que cuando todo cae, Dios permanece. Y así,
Llegamos al final de este mensaje. Si te ha tocado el corazón, si has encontrado esperanza en estas palabras, si Dios te ha hablado hoy, quiero pedirte dos cosas. Primero, no te guardes este mensaje para ti, solo compártelo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy. Alguien que está pasando por su propio el 1 de septiembre, cuyas torres han caído, cuyo corazón está roto. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita para seguir adelante en ese. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Sendero Sagrado y activa la campanita de notificaciones. Cada semana compartimos mensajes como este, llenos de esperanza, fundamentados en la palabra de Dios, diseñados para fortalecer tu fe y recordarte que no estás solo en este camino. Somos una comunidad de creyentes caminando juntos hacia la eternidad. Déjame también en los comentarios qué te llevó de este mensaje. ¿Cómo ha tocado Dios tu corazón hoy? Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita. Y recuerda, aunque las torres caigan, aunque el mundo se sacuda, Dios permanece, y su amor por ti nunca, nunca fallará. Aunque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta el próximo mensaje. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto en el Sendero Sagrado.